Está con nosotros en línea. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, muy buenos días, Celia. Muy buenos días, Leo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Doctora, bueno, finalmente ha trascendido que son casi 300 millones de pesos lo que aporta el gobierno. ¿Esto es un aporte que hacen extraordinario sin devolución por parte de los empresarios o se va a descontar el día de mañana del subsidio de contención tarifaria que paga el Estado? Bueno, les cuento un poquito cómo funciona el sistema. Por Hay favor. una estructura de costos, que esos costos vienen establecidos en un pliego de licitaciones, que cuando se concesiona ese servicio público, se establece cómo se tiene que calcular y cómo se tienen que estimar los costos, ¿no? Con diferentes fórmulas para calcular el valor del combustible, el valor de las unidades y el valor de los salarios. Cuando algunos de esos ítems se modifican o sufren alguna alteración, la estructura de costos se modifica también. En este caso nos encontramos con esta situación que desgraciadamente no es la primera vez que pasa, pero la verdad es que hace bastante complejo el sistema, que es cuando hay que pagar retroactivos. Porque cuando uno se sienta a analizar la estructura de costos y a fijar una tarifa o a fijar el valor de un subsidio, tiene en cuenta la situación del momento. Entonces, tuvimos el último aumento de tarifas en el mes de julio del año 2023. Después hubo un incremento de costos, hubo un aumento salarial, si no recuerdo mal fue más o menos en el mes de noviembre. No se llevó a la tarifa ese aumento, sino que se incrementó un poco el subsidio para no tener que aumentar tarifas. Y en este caso, esto que implica el pago de retroactivos desde el mes de noviembre, hace que ese dinero no está calculado, no está estimado en esa estructura que se hizo en su momento. Porque se hizo calculando un salario de 1.060.000 y ahora pasa a 1.200.000. Entonces esa diferencia salarial de todos esos meses no la recaudaron las empresas. Es verdad lo que dice el empresario en ese sentido, nosotros no la recaudamos y el Estado tampoco la pudo pagar en su momento en subsidios porque no existía ese monto. Se va regulando hacia atrás, que la verdad que eso es bastante complicado porque es como si yo tuviese que salir a decirle a los usuarios que los boletos o el pasaje desde el mes de noviembre me tienen que reintegrar 100 pesos. No hay forma de hacerlo, ¿no? Sí, No hay sí, forma. imposible. Entonces, esa situación de tener que pagar retroactivos es lo que altera la ecuación. Porque cuando nosotros vemos hacia adelante, yo puedo decir, bueno, me siento nuevamente a revisar mi estructura de costos, ya con un salario de 1.200.000, entonces, bueno, tenemos que recaudar con el subsidio o con la tarifa lo necesario para poder poner el colectivo en la calle, ¿no? Para poder mantener el sistema. Cuando se complica la situación es justamente eso, cuando hay que recaudar un dinero que no tenemos y que ninguna de las partes tiene y es para pagar cosas en forma de retroactivo. Así que bueno, la verdad que en este caso lo que pedimos nosotros fue un esfuerzo de todas las partes. El Estado hizo un esfuerzo para poder abonar la diferencia del mes de febrero y las empresas lo tendrán que hacer para abonar lo anterior. Doctora, insisto con esto porque a lo mejor ya se ha dicho, a mí se me puede haber escapado. Este aporte que hace que no estaba calculado, como dice usted, no estaba contenido en la estructura de costos. Esto que está poniendo el Estado, que son creo que 280 millones o 300 millones de pesos. Esto es un aporte, es un dinero que no tendrá Extra. devolución o sí se va a devolver descontándose del Fondo de Compensación Tarifaria. No se devuelve. No se devuelve. Eso es para pagar el retroactivo. Perfecto. ¿Y se mantiene aumentando el subsidio mensual o no? ¿O es por única vez? No, a ver, eso es para el mes de febrero. Ahora nuevamente, como hacemos todos los meses, nos tendremos que sentar a revisar la estructura de costos. Claro, porque el A salario futuro. ya aumentó. Porque el salario nuevo, sí, Claro. ya es el salario de 1.200.000. Claro. Entonces ya saben los empresarios que tendrán que liquidar el salario de marzo, que se paga hasta el cuarto día hábil de abril, por ejemplo, tienen que liquidarlo a 1.200.000. Y además tendrán que pagar esas diferencias que se van a abonar en cuatro Claro. cuotas. Eso la verdad que no sé cómo las empresas lo van a ir liquidando. Doctora, la pregunta es, que en todo caso no sería usted, ¿de dónde sale la plata que dicen o que decían los empresarios no tener para noviembre, diciembre y enero? Aun cuando lo paguen en 4 cuotas van a tener que poner la plata. ¿De dónde sale? Sí. Ya se lo preguntaremos a los empresarios. Exacto. La verdad es que yo entiendo que también las empresas hacen un esfuerzo. Por eso te digo que, bueno, entendemos que todos tenemos que hacerlo. Sí. Es necesario, que el servicio se tiene que prestar y que la provincia hace el mayor esfuerzo posible. Lo viene haciendo desde el día 1 que asumimos, donde ya no recibimos más la ayuda de Nación para el transporte.
hemos hecho un esfuerzo grande, el usuario hace un esfuerzo grande todos los días cuando abona su pasaje, y también entendemos que las empresas lo hacen y también lo hacen los trabajadores. Creo que es un esfuerzo entre todos. Y bueno, que con diálogo y esforzándonos entre todos tenemos que tratar de sacar adelante la situación del transporte de la provincia y que el servicio se preste con normalidad para los sanjuaninos, que creo que es la buena noticia de la semana. Sí, que no haya medidas de fuerza Exacto, y que no sí. perjudiquemos a los trabajadores que usan el Seguro. servicio. Como decimos todos, que no nos quedemos zapata. Claro. Doctora, Exacto. supongo yo que esto de exhibir como argumento de una modificación del esquema tarifario o del subsidio, los empresarios tienen que acreditar fehacientemente que los costos aumentaron. En este caso está acreditado fehacientemente Los ha reconocido. claro, usted lo acaba de decir, efectivamente hay una modificación en los costos. Cuando se sienten, eso implica que casi que nos está diciendo que se va a cambiar algo para poder compensar ese incremento de costos, o el boleto o el subsidio que pagamos todos juntos, que paga el Estado. Sí, seguramente va a haber alguna modificación que tendremos que analizarla. No te puedo adelantar qué es lo que se va a modificar ni cuánto, porque no tengo todavía el número exacto. Pero bueno, por supuesto que en cada ocasión donde hay una alteración importante en alguna de las variables, se altera el valor final de la estructura de costos. ¿Y cuándo se tienen que volver a sentar para analizar la estructura de costo? Ya sabemos que estos 230, 250 millones que ya puso el Estado en febrero es lo que les ha permitido hacer el acuerdo y que hoy tengamos transporte. ¿Cuándo se vuelven a sentar? ¿Cuando pasen estos 3 meses que tienen que pagar los empresarios o cuándo? No, a ver, las conversaciones son permanentes con las empresas. No obstante, la estructura de costos no es algo que se discuta demasiado ya, claro, porque es algo que está establecido en el pliego de bases y licitaciones. Sí. Entonces, si vos sabés que el litro de combustible vale 1.000, vos modificás, y si subís... Se cortó la comunicación. Ay, Dios. Hoy, Dios, justo. Dios, viste esto de... ¿A quién nos quejamos? La doctora Palma, sí la escuchamos, ministro. Sí, perdón, se nos cortó Se la nos llamada. cortó, sí. Te decía que la verdad es que la comunicación con las empresas es constante, no solamente para revisar costos, sino también para hablar de servicios. Bien. Tal vez no venían acostumbrados, o sí. Yo personalmente llamo a los empresarios cuando veo alguna deficiencia en alguna unidad en la calle. Bien. Y tenemos inspectores que están viéndolo y tenemos un contacto permanente para trabajar en conjunto. En cuanto a la estructura de costos, si el precio del combustible varía, nosotros ni siquiera necesitamos ya sentarnos con los empresarios a analizar los costos. Los costos son uno y siempre tomamos precios oficiales, por supuesto, en lo que es el valor de la unidad 0 kilómetros. Los sueldos van saliendo por convenios colectivos de trabajo, por acuerdos de FATAP, que después son ratificados acá por la UTA. O sea que la verdad es que no se puede discutir demasiado en ese tipo de costos, porque también el pliego, digamos, es bastante claro en cómo calcularlos. Qué cantidad de choferes son, qué cantidad de litros rinde el combustible en la unidad, por kilómetro. Y los costos sí también son variables, porque hay que tener en cuenta esto, el IPK. ¿Qué significa esto? Según la cantidad de pasajeros que se transportan en el mes, es lo que recaudan las empresas. No todos los meses, por supuesto, son iguales, ¿no? Hay meses donde hay mayor cantidad de transacciones, meses donde bajan las transacciones. Y hay otra realidad que también creo que hay que tener en cuenta, que es una realidad, te diría, un problema por ahí para las empresas, un problema no económico, pero sí financiero. Hay un 50% de la población, o un poquito más, que goza de una tarifa social. Sí. Esta tarifa social son personas que están pagando el 45% de la tarifa real. Uh-huh. Por ejemplo, los jubilados, personas que tienen alguna discapacidad, personas que cobran la asignación universal por hijo. Esas tarifas sociales son atributos que paga la nación. Esos atributos, por ejemplo, la persona, vamos a dar un ejemplo para que la gente nos comprenda. De 6 millones de transacciones, 3 millones de transacciones pagan con atributos. Sí. Entonces esas personas pagan un 45% de la tarifa. ¿Qué pasa con el 55% que falta? Eso es lo que paga Nación, que son los atributos, que los atributos, gracias a Dios, se siguen manteniendo en todo el país. Pero esos atributos Nación se los rinde a las empresas a veces con 2 o 3 meses de retraso. Entonces la empresa o el empresario cobró de tarifa plena o real al 50% de la población.
y al otro 50 le cobró una tarifa reducida. Y pierde Se algunos recupera puntitos, por la inflación. Recupera con mucha demora esa diferencia por atributos. Claro. Bueno, toda esa situación, nosotros, sabemos que es un servicio público, que está concesionado y que lo prestan los privados. La verdad es que como Estado, por supuesto, lo seguimos de cerca, porque nuestra función es asegurar que el servicio sea lo más eficiente posible para la sociedad. Siempre, pero siempre vamos a estar a favor y en defensa del sanjuanino, de la persona que usa el servicio de transporte. Eso es lo que nos ha pedido el gobernador, por supuesto. En segundo lugar, vamos a proteger y vamos a cuidar al trabajador, a los choferes, que si bien no son empleados del Estado, tienen una relación de trabajo privada con las empresas, pero entendemos que por ahí, dentro de la cadena, también es uno de los eslabones más finos o más débiles. Y después, en cuanto a las empresas, en cuanto a la UTA, entendemos que son marcos de negociación, donde el Estado muchas veces no es parte, pero sí, de algún modo, tiene que regir, tiene que ordenar, y tiene que asegurar, por supuesto, que el servicio se cumpla. Y a veces el hecho de que el servicio se cumpla implica poner un poquito de todo para que eso sea posible y que las unidades puedan estar en la calle prestando el servicio. Doctora, hace un tiempo yo decía, por información que surgía del propio gobierno, de que la tarifa se iba a mantener al menos durante el primer trimestre de este año. Bueno, estamos terminando el primer trimestre, efectivamente se va a mantener el precio del boleto, todos los precios siguen iguales. Pensando ya a partir de abril, ¿cuándo más o menos usted estima que, insisto de alguna manera con lo que preguntaba Celia, cuándo se podrían sentar o definir que hubo un incremento de costos y oficializarlo a través de algún cambio? No sé si en el boleto o en el subsidio. ¿A partir de cuándo podría ser? Más o menos estima usted. Bueno, la verdad es que creo que lo primero es destacar, como lo dices vos, que hemos logrado mantener una tarifa desde el mes de julio, cuando sí. todo aumentaba, Sí, la sí. tarifa Sí. del pasaje se ha mantenido fija desde el mes de julio. Destacar también que estamos entre las provincias del país, la cuarta con el boleto más barato en todo el país, que no es un dato menor y que la verdad es que es el resultado del esfuerzo de todos los sanjuaninos. Y por supuesto que tendremos que revisar la estructura de costos, no te puedo decir con exactitud la fecha, tampoco una decisión que aplica de inmediato, ya sea un incremento de tarifas, por ejemplo, si es lo que vos me estás consultando. O modificación del subsidio. Una demora administrativa, ¿no? Sí, sí. Que el usuario nunca lo ha visto reflejado, o sea, si hoy se toma la decisión, el usuario no lo ve reflejado mañana, sino que lleva a una demora administrativa. Claro. No hay Por hoy la fecha. tarjeta. Hoy la verdad que esta semana la urgencia era resolver este conflicto, destrabar esta situación, esta medida de fuerza que iba a afectar a muchos sanjuaninos, y nos hemos abocado a trabajar en eso. No hemos puesto las energías todavía en la estructura de costos. Sabemos que es un tema que tenemos que trabajar, se va a trabajar, y bueno, y cuando tengamos definiciones la vamos a comunicar, por supuesto, a la sociedad sanjuanina, como venimos haciéndolo siempre, trabajando con la mayor transparencia posible, que todos los sanjuaninos, la verdad, que hemos puesto desde el día 1 a disposición y a conocimiento de la población lo que se paga, por qué se paga, y no tenemos ningún problema en hacerlo porque afinamos muy bien la punta del lápiz cada vez que nos sentamos a sacar cuentas. Hay una variable ahí que me parece que usted lo decía, afinar la punta del lápiz y sacar cuentas. Hay una variable porque, supongo yo que se sentará usted con el gobernador para tomar una decisión política de qué hacer. ¿Cambiamos o no cambiamos? La primera decisión que hay que tomar. La segunda es, si cambiamos, ¿qué cambiamos? ¿El boleto se lo aumentamos al usuario o no? ¿Lo dejamos como está o mejoramos el subsidio? O un mix, tocar las dos cosas, claro, un poquito cada cosa. Pero hay una variable que supongo yo que es muy tenida en cuenta y que la pone el otro interesado en la cuestión, que es el ministro Gutiérrez, que es el que tiene que custodiar o que tiene que cuidar que la plata rinda, ¿no? Digo, ¿se van a sentar con el ministro de Economía? Tenemos un gobierno donde nadie trabaja de manera individual, y lo hacemos en conjunto con un equipo importante y nos sentamos todo el tiempo. En el caso mío, con mi equipo de la Secretaría de Tránsito y Transporte, con Roberto Gutiérrez, que por supuesto es el de las cuentas y nos ayuda y nos acompaña muchísimo en este proceso, con Emilia Chem, con quien trabajamos más por ahí el tema político, por supuesto, y con el gobernador, que tiene toda la provincia. No queremos a veces cargarlo todo el tiempo con los problemas de cada ministerio, por supuesto, porque él tiene 1000 problemas para resolver, pero él está al tanto de todas las decisiones que se toman y es quien tiene la última palabra, por supuesto.
En este caso, la última vez que hubo un incremento se decidió aumentar subsidio y no tocar tarifa. Hoy por hoy está un poco más alto en porcentual el subsidio que la tarifa. Y bueno, y en esta ocasión se tendrá que ver cuál es el impacto y se va a tratar de tomar la mejor decisión para toda la población de San Juan. Bien, ustedes hicieron un esfuerzo importante en el último aumento del pasaje del colectivo, que fue no tocar el pasaje de los estudiantes, que esa también es una variable que debe verse porque son muchos los estudiantes más los docentes, y en el último aumento de pasaje no se tocó al sector estudiantil, que bueno, también debería observarse en esta oportunidad, ¿no? Si podría o no aumentarse un poquito ese pasaje, el valor. No, es que en realidad la tarifa escolar es la tercera parte de la tarifa básica. Entonces, de los 560 pesos, la tercera parte son los 187 pesos que paga hoy el estudiante. Sí. Si estuviésemos hablando, no sé, de una tarifa de 600 pesos, el estudiante pagaría 200 pesos. O sea que siempre va a ser proporcional el aumento del o sea, pasaje si se aumenta con el incremento del boleto. Perfecto, si se aumenta el pasaje, aumenta también el escolar. Doctora, Siempre fue así, sí. Okay. Para terminar, yo decía más temprano, ayer, que hay una decisión que está ahí pendiente de tomarse, en la que confluyen lo político y lo legal, y es la multa a la UTA por aquel paro que ejecutó el fin de semana largo de Carnaval. Restricción de servicio. Que fue un paro parcial que, según la visión de los técnicos de la Subsecretaría de Trabajo, fue un paro ilegal porque no habían acatado la conciliación obligatoria. ¿En qué quedó esa multa? ¿Se va a aplicar o no se va a aplicar? Nosotros tenemos, por supuesto, que cumplir con la ley. Sí. Y si una de las partes viola la ley, están las sanciones que las tenemos que aplicar. La verdad es que en eso no van a haber decisiones, me parece, de tipo político, sino solamente nuestra función es cumplir con la ley. Lo legal. No me ha llegado aún ningún expediente, eso en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo es donde se va a discutir. Pero si el subsecretario considera que ha habido alguna violación y que corresponde una sanción, seguramente se va a aplicar. Doctora, ha sido muy amable una extensa entrevista con ustedes, pero es un tema importante. El tema del transporte público de pasajeros y el boleto es un tema muy sensible que le interesa mucho a la gente. Gracias.